Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Salmón y el día de hoy resolveré dos ejercicios de circuitos RC con una de resistencia capacitor. En este primer ejercicio tenemos un capacitor, dos resistencias de 100 ohms, una fuente de voltaje de 3 volts y una fuente dependiente de voltaje de Vx. Tenemos que Vx es el voltaje en esta resistencia. Y el problema nos pide sacar la ecuación para el voltaje del capacitor en cualquier tiempo. Ahora recordemos que la respuesta completa para esta pregunta, o sea, para el voltaje del capacitor en cualquier tiempo, es igual a el voltaje en infinito menos voltaje en infinito menos el voltaje en cero por E a la menos T en tau. Esta es la respuesta completa para calcular el voltaje en cualquier tiempo para el capacitor. Muy bien, empecemos en tiempo menor que cero para poder calcular V en cero. Aquí tenemos que en tiempo menor que cero el circuito está abierto, por lo que el capacitor no recibe ninguna corriente y por lo tanto no tiene ningún voltaje. Es por eso que V en cero es igual a 0 volts. En tiempo mayor que cero, mayor o igual a cero, recordemos que el capacitor se opone a cambios de voltaje, por lo que el voltaje en 0 más del capacitor va a seguir siendo 0. Y en tiempo en infinito, cuando el capacitor esté totalmente cargado, recordemos que cuando está totalmente cargado se toma como un circuito abierto. Listo. Tenemos nuestro circuito abierto en tiempo igual a infinito porque el capacitor ya está totalmente cargado. Para calcular el voltaje en este punto, recordemos que los elementos en paralelo tienen el voltaje igual, por lo que el voltaje en esta resistencia va a ser igual al voltaje en el capacitor, cargado, totalmente cargado. Y ahora, haciendo análisis de nodos, calcularemos cuál será el voltaje del capacitor. Asignamos la corriente. Aquí tenemos que una corriente entra al nodo, otra corriente entra al nodo. Pondremos que esta corriente sale del nodo. Muy bien, entonces en el análisis de nodos tenemos que es la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen, por lo que más la corriente que entra de este lado más la corriente que entra de la fuente dependiente de Vx. Recordemos que este es Vx y que Vx es igual a 3 del lado positivo menos V1 porque está del lado negativo. Entonces tenemos que 0.01 por 3 menos V1. Todo esto es igual a las corrientes que salen, o sea, V1 sobre 100. Después de sumar esto, tenemos que despejamos V1 y nos da que V1 es igual a 3 por 100 sobre 3 por 50. Y V1 es igual a 2 volts. Este V1 es igual al voltaje de la resistencia, por lo tanto es igual al voltaje del capacitor, perdón, en tiempo igual a infinito. Muy bien, ya tenemos dos partes de la ecuación, lo que sería el voltaje en cero y el voltaje en infinito. Solo nos queda calcular tau. Recordemos que
para tau es igual a R por C. R sería la resistencia equivalente de todo el circuito con respecto al capacitor. Para calcular R equivalente haremos uso del método de análisis de Norton y Thevenin para sacar el circuito equivalente en estos puntos A, B. Por lo tanto, si se dan cuenta, ya tenemos el voltaje equivalente de todo el circuito, que sería el mismo que ya sacamos de esta resistencia, o sea 2 volts. Y para sacar la resistencia, recordemos que resistencia es igual a voltaje sobre corriente. Entonces lo único que nos falta es la corriente. Para sacar la corriente, tomaré este circuito, bueno, el lado AB como un cortocircuito y calcularé la corriente de cortocircuito. Muy bien, así nos quedaría nuestro circuito con un cortocircuito de este lado donde quedaba el capacitor para poder calcular la resistencia equivalente. Bien, de nuevo utilizaré métodos de nodos y teniendo en cuenta que este es un cortocircuito y que esta resistencia está paralela con el cortocircuito, esta resistencia se cancela, por lo que la corriente de aquí, de esta resistencia, es igual a 0. Y B1 sería igual a 0 porque ya lo tenemos definido aquí con este cortocircuito con voltaje igual a 0. Muy bien, haciendo el mismo análisis anterior, tenemos que esta corriente entra, esta corriente sale y ICC sale. Por lo tanto, 3 volts menos 0 sobre 100 más 0.01, de nuevo Bx es igual a la parte positiva, que es 3, menos la parte negativa, que es B1, que es igual a 0. Esto es igual a la corriente en el cortocircuito. Haciendo la suma tenemos que la corriente en cortocircuito es igual a 0.06 amperes. Ahora sí ya podemos sacar nuestra resistencia equivalente con el voltaje de 2 volts equivalente y la corriente de cortocircuito, que es 0.06 amperes. Esto nos queda que la resistencia equivalente es igual a 33.33 ohms. Muy bien, ahora que ya tenemos la resistencia equivalente, podemos colocar nuestro circuito equivalente con nuestro voltaje equivalente de 2 volts y nuestra resistencia equivalente de 33.33 ohms. Nuestro capacitor de 1 microfaradio. Y ahora sí podemos calcular tau. Tau es igual a R por C. Tau es igual a 33.33 ohms por 1 microfaradio, que sería 1 por 10 a la menos 6. Y esto nos da 3.33 por 10 a la menos 5 segundos. Esto nos da tau. Bien, ahora sí ya tenemos nuestro voltaje en 0, nuestro voltaje en infinito, nuestro tau. Ahora sí podemos sacar la ecuación para el voltaje en el capacitor en cualquier tiempo. Recordemos que el voltaje en el capacitor en cualquier tiempo es igual a voltaje en infinito menos voltaje en infinito menos voltaje en 0 e a la menos t en tau. Sustituyendo valores tenemos que voltaje en cualquier tiempo es igual a B en infinito, que sería 2 volts, menos B en infinito, que sería 2 volts, menos B en 0, que sería 0. Entonces nos da 2 por E a la menos 1 sobre 33.33 por 10 a la menos 5 nos daría 30.000 por tiempo. Y listo, ya tenemos nuestra ecuación para el voltaje en el capacitor en cualquier tiempo. Muy bien, este es el segundo ejercicio, donde tenemos más resistencias, una fuente de voltaje y una fuente de corriente. Y en este ejercicio nos piden exactamente lo mismo: sacar la ecuación de voltaje en el condensador. Teniendo en cuenta la respuesta completa,
que sería voltaje en el capacitor en cualquier tiempo es igual a voltaje en infinito menos voltaje en infinito menos voltaje en cero e a la menos t en tau. Muy bien, aquí nos dice que en tiempo igual a cero el interruptor se va hacia este lado, teniendo nada más este circuito, y en tiempo menor que cero se va de este lado, teniendo todo el circuito en total. Entonces analizaremos primero en tiempo menor a cero. Muy bien, en tiempo menor a cero tenemos todo el circuito completo, por lo que usaré el método de nodos para sacar el voltaje. Aquí, que es igual a este nodo, sería igual a este y a este. Todos estos elementos están conectados sobre este mismo nodo. Ahora lo pondré de este lado para que no se confundan. Y el siguiente nodo que tenemos es este, B2. Ahora, haciendo análisis de nodos, sacaremos el voltaje de la resistencia de 3 ohms, ya que está en paralelo con el voltaje con el capacitor, y eso nos dará el voltaje en tiempo menor a cero del capacitor. Recordemos que ya cuando está completamente cargado el capacitor, este se toma como un cortocircuito, Solo imaginemos que aquí no está el capacitor. Muy bien, ahora tenemos que muy bien, ponemos hacia dónde van las corrientes. Pondré que esto va hacia acá. Esta sale, esta viene para acá y esta hacia acá. Nos dicen así. Y ahora calculamos B1 y B2. Tenemos que en el nodo 1, o sea en B1, corriente que entra a 10 mA es igual a corrientes que salen, que sería B1 sobre 1. Tenemos B1, recordemos que aquí este nodo es el mismo. Pues tenemos otra corriente que sale, que es B1 sobre 3, más esta corriente que sale, queda más, menos. Tomamos parte positiva, B1, menos parte negativa, que sería B2, sobre 1. Sumamos esto y nos da 1 más 1/3 más 1, nos da que 10 mA es igual a 7B1 sobre 3 menos B2. Tenemos nuestra primera ecuación. Y ahora para el nodo 2, o sea B2, tenemos corriente que entra al nodo, que sería la corriente de la resistencia de 1 ohm. Nos da que la parte positiva, B1, menos la parte negativa, B2, sobre 1, es igual a corriente que sale, B2 sobre 2, más, recordemos que aquí va en este sentido, por lo que tenemos la parte positiva, que es B2, menos la parte negativa, que es 4 volts sobre 1. Sumando esto nos da que sobre 2 más 1 más 1. Esta es nuestra segunda ecuación. Y ahora calculamos B1 y B2. Al final nos da que B1 es igual a 0.8327 volts y B2 es igual a 1.933 volts. Recordemos que B1 es el voltaje de la resistencia de 3 ohms, por lo que B1 será igual al voltaje del capacitor. En tiempo igual a menos, 0 menos.
Muy bien, teniendo ya el voltaje en 0 menos, que es igual a V1, ya habíamos dicho que es 0.8327 volts. Recordemos que el capacitor se opone a cualquier cambio de voltaje, por lo que en tiempo mayor a 0, o sea, esto es igual a DC en 0 más. Ahora analizaremos el circuito en tiempo mayor a 0. En tiempo mayor a 0, el circuito se conecta con esta parte del circuito y esta parte queda totalmente eliminada, por lo que analizaremos ahora este circuito de aquí. Muy bien, así nos quedaría nuestro circuito en tiempo mayor a 0. Como verán, se eliminó la otra parte del circuito y aquí tenemos una resistencia en paralelo con un cortocircuito, por lo que esto se elimina. Nada, nos quedaría este circuito. Todos estos están en paralelo, por lo que haciendo análisis nodal y sacando el voltaje de V1 podemos sacar el voltaje en el capacitor, en esta resistencia y en la suma de estos dos voltajes. Muy bien, ponemos nuestras corrientes. Recordemos que en tiempo en infinito el capacitor se va a cargar completamente, entonces aquí estaría como un circuito abierto, por lo que no lo tomaremos en cuenta. Sacaremos el voltaje de esta resistencia, que va a ser igual al voltaje del condensador, porque están en paralelo. Ahora, haciendo un análisis de nodos, tenemos que este va en este sentido, por lo que la parte positiva, no es cierto, perdón, es así, parte positiva, o sea 4 volts, menos parte negativa, V1 sobre 1, es igual a las corrientes que salen, o sea V1 sobre 2 y V1 sobre 3. Sumamos esto y nos da que 1 sobre 2 más 1 sobre 3 más 1, 11V1 sobre 6 es igual a 4. Y nos da que V1 es igual a 6 por 4 sobre 11, 2.18 volts. Muy bien, este voltaje va a ser igual, como ya dije antes, está en paralelo. Este voltaje es igual al voltaje de esta resistencia de 3 ohms y está en paralelo con el capacitor, por lo que el voltaje en infinito del capacitor va a ser igual a esto, 2.18 volts. Muy bien, ahora que ya tenemos el voltaje en infinito y el voltaje en cero, nada, nos falta calcular tau. Recordamos que tau es igual a R por C. Como verán, en tiempo mayor que cero, nada más tenemos este circuito. Y para sacar la resistencia equivalente solo tomaremos en cuenta estas resistencias, porque ya la otra parte del circuito quedó atrás, ya no está, y estamos analizando esta parte del circuito en tiempo mayor a cero. La resistencia equivalente sería en este punto de A y B. Entonces el circuito nos quedaría algo así. Eliminé la fuente de voltaje porque se elimina para poder sacar la resistencia equivalente en el punto A y B donde está el capacitor. Ven, como se podrán dar cuenta, estas resistencias están en paralelo, por lo que tenemos que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 1 sobre 1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Esto nos da que 1 sobre resistencia equivalente es igual a 11 sobre 6. Resistencia equivalente es igual a
6/11, 0.5454 ohms. Muy bien, tenemos nuestro circuito equivalente, que sería, bueno, no necesitamos poner el circuito equivalente porque lo único que necesitamos es la resistencia equivalente para sacar tau. Entonces tenemos que tau es igual a la resistencia equivalente, que es 0.5454 ohms, por el capacitor, que es 1 milifaradio. Entonces 1 por 10 a la menos 3 nos da que tau es igual a 5.45 por 10 a la menos 4 segundos. Muy bien, ahora sí podemos sacar nuestra ecuación para el voltaje en cualquier tiempo del capacitor, con la respuesta general para el voltaje del capacitor, que sería VC en cualquier tiempo es igual a el voltaje en infinito, que es 2.1818, menos voltaje en infinito, menos el voltaje en cero, que recuerden que nos dio 0.8327, por E a la menos 1 sobre tau, nos da que es 1833.33 por tiempo. Esto nos da finalmente que la ecuación para el voltaje en el capacitor es igual a 2.1818 menos 2.1818 menos 0.8327, 1.3491, E a la menos 1833.33 por tiempo. Listo. Bueno, eso es todo. Analizamos estos dos problemas, espero que les haya servido. Como verán, hicimos muchas diferentes técnicas de análisis para circuitos. Espero que hayan repasado bien y que les haya servido. Muchas gracias. Adiós.